sabemos que estamos en tus manos, no en las manos del azar, ni bajo el control de un coronavirus, sino que estamos bajo tu control, bajo tu soberanía, bajo tu luz, bajo tu guía y tu verdad, Señor. Padre, por eso queremos decirte que todos los días nuestra boca estará llena de alabanza, llena de gratitud, llena de adoración, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Todos unánimes, en voz alta, digámosle: hoy confío en ti, Señor, y seguiré confiando. Tú eres mi pastor y nada me falta y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me haces descansar y me harás descansar. Y junto a corrientes de aguas me pastoreas y lo harás siempre, Señor. Bendito seas. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal. Plaga no tocará mi morada, porque tú eres mi pastor, Señor. Padre, dispone mi corazón a recibir tu palabra, a recibirla con fe, Señor. Bendigo la Iglesia Renovación Cristiana en el nombre de Jesús. Cada niño, Señor, protegido bajo la cobertura de tu gracia. Cada hombre y mujer, cada joven y niño, Señor, reciban la bendición del Señor. Que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté sobre nosotros hoy y siempre. Señor, levante sus manos y dígale: yo recibo tus bendiciones, Señor. Yo recibo tu favor. Yo recibo tu gracia. Yo recibo tu cuidado protector en este día. Yo recibo, Señor, ese cuidado amoroso de ti como mi pastor. Soy una oveja de tu rebaño. Estoy bajo tu cobertura, Señor. Habito a tu abrigo y tú cuidas de mí. Señor, hoy también queremos pedirte por nuestra familia. Cada uno de ustedes pida por familiares específicos allí. Pida por sus hijos, por familiares. Pida la cobertura de la protección del Señor. Padre, levantemos nuestro corazón y nuestras manos a ti, clamándote, Señor, con todo el corazón. Protege a nuestra familia cercana y lejana, Señor. Protege a nuestra familia que está en Colombia y la que está fuera de Colombia. Guarda sus vidas, Señor, bajo esa preciosa protección tuya, Señor. Por amor de tu nombre te lo clamamos. Guárdalos de ser contagiados de este virus. Líbralos, Señor. Bendícelos, Señor, en esta convivencia que ahora están en sus casas, Señor. Que el espíritu de paz, de armonía, de tolerancia, que el espíritu de mansedumbre y de humildad, Señor, esté en cada hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícelos, Señor, y bendícelos con la más grande bendición a nuestros familiares, para que este sea el tiempo donde ellos entiendan cuánto los amas, para que ellos entiendan, Señor, que necesitan de tu salvación. Que en esta Semana Santa que ya empezamos, Señor, que no sea la Semana Santa que vuelva a pasar solamente como un evento histórico, sino que sea una Semana Santa donde tú les hables al corazón de nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros hijos, donde ellos tengan una preciosa entrega a ti, Señor, donde comprendan que Jesucristo es Señor y Salvador de sus vidas, donde ellos hagan una entrega profunda a ti, Señor, donde se arrepienten de sus pecados y nazcan la vida nueva, la vida eterna. Cada uno diciéndole al Señor: yo te encomiendo mi familia a ti. Tráela a tus caminos, Señor. Tráela esta Semana Santa, mi Dios. Que Jesucristo, que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre no sea en vano. Esa resurrección tuya, Señor, que vamos a celebrar justamente dentro de 8 días, es una resurrección para el corazón de cada uno de nuestros familiares. Lo clamamos a ti, Señor, y te damos gracias por escucharnos. Y que todos los que ya te conocemos, esta sea una Semana Santa de amarte con todo el corazón, de rendirnos a ti, de ya no hacer la voluntad tuya a nuestra manera, sino a tu manera, Señor. Que todos te digamos: Señor, te rindo mi voluntad a ti. Quiero hacer solo tu voluntad en mí. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice también la economía de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice, Señor amado. Bendice el trabajo. Bendice la labor que cada uno hace. Señor, abre puertas. Abre cerrojos de hierro para tus hijos. Abre, Señor, en el desierto bendición abundante en el área económica. Señor, haz milagros financieros en todos y cada uno de tus hijos. Sosténle tu trabajo a cada uno. Sosténle sus finanzas, sus ventas. Abre puertas que nadie pueda cerrar.
Derrama bendiciones que sobreabunde, Señor. Reprende todo el adversario del devorador por nosotros, Padre. Señor, confiamos en ti, dependemos de ti. Te decimos, Señor, tú eres la fuente de nuestra provisión material y descansamos en esa provisión que viene de tu mano para todos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tú lo haces y lo harás. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Démosle un aplauso al Señor ahí donde nos encontramos. Bendigamos al Señor porque ha escuchado nuestro clamor, nuestra voz, porque estamos bajo esa cobertura preciosa del Señor y porque nuestra familia veremos que en esta semana de Semana Santa Dios va a tocar los corazones. Vamos a estar orando y clamándole al Señor y el Señor tocará los corazones de su pueblo. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, nos preparamos para recibir la palabra del Señor entonces. Y usted le dice al Espíritu Santo mientras está oyendo la palabra, háblame a mí, Señor, a mí. Gracias, Señor. Vamos a recibir entonces al pastor para que nos comparta esta segunda parte del Salmo capítulo 23. ¿Cómo estamos? ¿Sí estamos bien? A ver, siempre veo a nuestro querido Fernando en primer plano. Ok. ¿Cómo nos ha ido? ¿Estamos bien? ¿Estamos disfrutando el aislamiento? Esa es una oportunidad muy buena para estar delante del Señor. Tengámoslo presente. ¿De acuerdo? Ok. ¿Recuerdan la tarea que quedó hace 8 días? ¿Nadie se acuerda de la tarea? ¿Recuerdan lo que dijimos? Que había que leer Juan el capítulo 10. Para encontrar en Juan capítulo 10 las veces donde el Señor me hablaba, donde yo era una oveja, donde Él me conocía. Y hay un pasaje en Juan 10 del 27 al 30 que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿De acuerdo? Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Imagínense qué seguridad como ovejas. Estamos en la presencia del Señor y estamos en la mano del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. O sea que ahí estamos seguros. Pero ¿qué es lo que hacen las ovejas? Escuchan la voz de su maestro, de su pastor. Oyen la voz de su pastor. Y dice que Él nos conoce. ¿Y saben lo fantástico de que Él nos conozca? Es que Él nos conoce ni siquiera como Renovación Cristiana. Nos conoce por nombre a cada uno. Nos conoce por nombre a cada uno. De tal manera que debemos tener seguridad de que Él me conoce y Él me llama por mi nombre. Algo maravilloso. Dios es un Dios personal. Una de las cosas que a mí personalmente me impresionó cuando conocí del Señor es que Dios era un Dios personal y no era un Dios lejano. Que Dios era un Dios personal. Óigalo bien. Dios era un Dios personal y no un Dios de altar, no un Dios reverente, lejos de mí,
en ninguna manera. Lo que ocurría era que Dios quería comunicarse conmigo, que Dios quería estar conmigo. Ahora, algo maravilloso que podemos tener presente es que Dios se comunica conmigo. ¿Quién de ustedes se sabe el Salmo 23? Me imagino que Marlencita allá en Chile ya se lo debe saber. Levante la mano, Marlencita, si se sabe el Salmo 23. No levantó la mano. Ah, sí se lo sabe, Marlencita. Nos alegra. Un aplauso para Marlene. ¿Y Juan David también se lo sabe? Fantástico. ¿Saben que tuve una sorpresa en estos días? ¿Saben quién se sabe el Salmo 23 ya? Valentina, mi nieta, la hija de David Santiago y Oriana. ¿Se pueden imaginar eso? Qué sorpresa cuando la oigo a ella recitar el Salmo 23. Y lo recitó completico, completico. O sea que este es un salmo que todos, absolutamente todos, debiéramos sabernos de memoria. Debiéramos saber de memoria. Téngalo presente. Téngalo presente. La tarea que yo les había dejado la semana pasada era que debiéramos buscar los versículos del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde las ovejas conocen a su pastor, donde los versículos que dicen que reconocemos la voz de nuestro pastor, y también donde escuchamos cómo él nos llama por nuestro nombre. Si hay una característica especial de este pastor, es que nos llama por nuestro nombre. Nos llama por nuestro nombre. Nos llama por el nombre de Javier, Jenny, Marlene, Germán, Hugo, Beatricita, porque saben, Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. A ver, me imagino que ya aprendieron el primer versículo del Salmo 23. ¿Cómo es que dice? A ver, ¿quién lo repite? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el Salmo 23, el verso 2, ¿cómo dice? ¿Sí recuerdan? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y miren, la versión de las Américas dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Y esto es maravilloso. Poder entender que tenemos un pastor, óigalo bien, que nos conduce a verdes pastos y nos conduce junto a tranquilas aguas. Esto es maravilloso. Ahora, este verso que estamos viendo nos muestra que la vida cristiana comprende dos elementos. Tengamos presente. Hay dos elementos en la vida cristiana. Uno, que es el contemplativo, y el otro es el activo. Sí, hay un aspecto contemplativo en la vida cristiana, pero en la vida cristiana también hay acción. Y en este verso vemos los dos elementos. Estos dos elementos nos son dados, y nos son dados con abundancia y plenitud. Y vamos a mirar el primero. En primer lugar, el contemplativo. Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, ¿cuáles son estos verdes y delicados pastos para el cristiano? ¿Cuál piensan ustedes? ¿Qué son esos verdes y delicados pastos? ¿Quién dice yo lo sé? ¿Seguro que sí? ¿Lo sabe? ¿Cuáles son esos pastos?
¿Cuáles son? ¿Sabe usted cuáles son esos pastos? A ver, ¿quién continúa diciendo? No los conozco, no lo sé, no sé cuáles serían esos pastos. Pues quiero decirles que esos verdes y delicados pastos para el cristiano, anótelo, son las escrituras. Las escrituras de la verdad. Y tenemos que decir que estas escrituras, esta palabra de Dios, miren, esta palabra de Dios es una palabra de verdad. Y es una palabra que siempre es jugosa, siempre es fresca, nunca se agota. Miren, si hay un libro que es actual, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y esos verdes y delicados pastos para nosotros, los cristianos, tienen que ver con la palabra de Dios, que siempre será jugosa, que siempre estará fresca. Me imagino que en este tiempo de aislamiento usted ha dedicado tiempo. Y ha dedicado tiempo para estudiar, para leer, para meditar. En la palabra, no hay escasez de alimento. Si usted padece de hambre, es porque no ha ido a buscar en la fuente. Usted no ha ido a la palabra. Usted no ha ido a la palabra. Si usted se siente que algo le falta, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra. Dice que en esta palabra no hay escasez. Su hierba, la hierba de la palabra, es tan larga que el rebaño puede tenderse cómodamente en ella. Y nunca hay temor de morder involuntariamente las piedras del suelo. No, porque siempre habrá suficiente alimento. Siempre habrá suficiente alimento. Miren, las doctrinas del Evangelio son nutritivas, son dulces, son abundantes. Esta palabra nutre el alma con la misma eficacia con que la hierba nutre a las ovejas. Por eso no hay mejor comparativo que el pastor conduzca a sus ovejas a pastos verdes. Y esos pastos verdes tienen que ver con la palabra. Recuerden que aquí hay suficiente alimento. Aquí hay alimento dulce y abundante. El Salmo 119 es un precioso salmo que nos habla de todo lo que la palabra hace por usted. Y como ustedes son tan juiciosos y que tienen suficiente tiempo, la tarea de esta semana, ¿saben cuál va a ser? Leer el Salmo 119. Y subrayar todo lo que la palabra es, los mandamientos, las ordenanzas. Subráyelo. Es más, si usted quiere sacarle mayor jugo y quiere mayor nutrición, aquellos versículos que usted subraya, escríbalos en su cuaderno de notas. Escríbalos. Escríbalos. Y seguro que usted va a encontrar nutrición dulce, abundantes y reconfortantes versos de la palabra. Miren, esta palabra nutre el alma. Y nutre el alma con la misma eficacia con que la hierba nutre a las ovejas. Téngalo presente, siempre va a ocurrir. Cuando usted por fe obtiene descanso en las promesas de Dios, somos como ovejas que están en el prado, donde encuentran alimento y tranquilidad, donde encuentran descanso y refrigerio, donde encuentran serenidad y satisfacción. Esta palabra es para usted, es para mí.
porque nosotros somos las ovejas de su prado. ¿Y saben por qué? Porque Yahvé es mi pastor y nada me faltará. Y cuando hay algo que me falta, es porque yo no he ido a la palabra a buscar ese descanso, ese refrigerio, ese alimento, esa tranquilidad. No he ido a la palabra a buscar serenidad y satisfacción. Los verdes pastos de los que habla el Salmo 23 tienen que ver con la palabra. Recuerdan que al comenzar el año estuvimos hablando de la importancia de la lectura de la palabra. Hablamos de 3 capítulos diarios. ¿Cuántos han continuado con esta tarea? ¿Cuántos han continuado con esta hermosa y maravillosa costumbre de entender que se tienen que alimentar? Usted puede decir, pero es que yo no he experimentado ser alimentado como una oveja del rebaño del Señor. ¿Y sabe por qué no ha experimentado eso? Porque no ha ido a la palabra. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No hay otro lugar donde usted pueda encontrar satisfacción y serenidad que en la palabra de Dios. No hay otro lugar. Por eso hoy, nuevamente, mirando este verso 2 del Salmo 23, tengo que exhortarles, tengo que invitarles, tengo que rogarles que por favor lean la palabra, mediten en ella. Dejen que Dios les hable a sus vidas. Dejen que Dios los alimente. Miren lo que dice este verso. En lugares de delicados pastos, ¿qué es lo que ocurre? A ver, miremos. Dice, me hará descansar. Sí. En el hebreo literalmente dice, me hace recostar. Sí, porque la oveja era llevada a verdes pastos y en esos verdes pastos la oveja podía recostarse. O sea, se podía reclinar, podía yacer. Y quiero decirles que es el Señor quien nos capacita para percibir y asimilar las verdades preciosas de su palabra. Por eso es tan importante que cuando usted venga a la palabra, ¿qué tenga que hacer? Orarle al Espíritu Santo. Porque dice que Él me guiará a toda la verdad. Y si Él me guía a toda la verdad, debo contar con el Espíritu Santo. Ahora, la lectura de esta palabra no es una lectura donde es una lectura sin vida. Yo tengo que hacerla viva, porque el Señor sí quiere hacerla viva en usted. Y yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que me quieres decir aquí en tu palabra? El Señor me capacita para percibir y asimilar estas verdades preciosas de la palabra. Y es a través de ellas que somos alimentados. Yo debo estar agradecido por el poder de apropiarme de estas promesas. Estas promesas que están aquí en la Escritura son para que yo me pueda apropiar de ellas. Hay muchas almas turbadas que darían, óigalo bien, cualquier cosa. Darían el mundo entero, darían todo lo que tuvieran con tal de conseguir paz y con tal de conseguir descanso. Hay muchos que en estos momentos, por el encierro, por el aislamiento, están ansiosos, están fatigados, no saben qué hacer, no tienen paz, no tienen descanso. ¿Cómo es de importante que a esas personas, que seguro hay amigos, seguro hay familiares, les contemos que el Señor puede ser su pastor? Si le invitan a su vida, si vienen a conocerle, hay personas
que tienen su alma turbada, que tienen su corazón deshecho y que darían cualquier cosa, aún todo lo que tuvieran, para conseguir paz, para conseguir descanso. Sí, conocen la bendición, pero no están en posición de decir que les pertenece. Saben dónde están los pastos verdes y delicados, pero no tienen oportunidad de pastar y de recostarse en esos pastos. ¿Y saben por qué? Porque no han invitado a Jesús como Señor y Salvador a sus vidas. Porque no han invitado a Jesús a que venga a sus vidas. Y yo les invito hoy. Y les invito en este momento que le digan a Cristo Jesús: Señor Jesús, yo quiero conocerte. Díganle, los que nunca lo han hecho: yo te recibo, Jesús, porque yo quiero ser parte de tu rebaño. Yo quiero invitarte a mi vida. Yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Sí, yo quiero que tú seas mi pastor. Y yo quiero ser pastoreado en aquellos pastos verdes y delicados. Yo quiero tener la oportunidad de recostarme en aquellos lugares donde tú me puedes enseñar de tu palabra. Miren, por todo esto debemos estar especialmente agradecidos y bendecir al Señor aún con mayor ahínco. Él es bueno y Él me ha dado su palabra para encontrar en ella ese descanso tan necesitado. La pregunta es: ¿quiere usted ser pastoreado? ¿Quiere usted ser llevado a esos pastos verdes? Pues quiero decirles que usted tiene que tomar acción y tiene que abrir este libro santo, porque aquí es donde Dios le habla a su vida. Usted tiene que ser disciplinado para entender lo que Dios quiere, para lo que Dios le está enseñando y le quiere enseñar. De tal manera que, por favor, corra y déjese pastorear. Esta es la parte contemplativa. Él es bueno y Él me ha dado su palabra para encontrar en ella ese descanso tan necesitado. En segundo lugar, hablábamos de una parte activa de este verso. O sea, junto a aguas de reposo, ¿qué es lo que hace? Me pastoreará. Y miren, la segunda parte de una vida cristiana vigorosa consiste en una actividad inspirada por la gracia. No basta con pensar, es necesario actuar. No permanecemos continuamente recostados en los pastos, sino que avanzamos. Vamos progresando ¿a qué? Hacia la perfección. Por eso dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son esas aguas de reposo? Y miren, esas aguas de reposo son las acciones, la influencia y la gracia que recibimos por medio del Espíritu Santo. Sí, su Espíritu es el que como agua me purifica, me refresca, abona mi corazón y me satisface. Y me ayuda en mis diversas actividades. Estas son las fuentes tranquilas. Estas son las aguas de reposo. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ama la paz. Porque el Espíritu Santo ama la tranquilidad. Y no hace sonar trompeta, sino que más bien evita todo tipo de ostentaciones cuando actúa. El Espíritu Santo susurra su voz a mi espíritu y puede fluir en mi alma
y aún fluye en mi alma y no en la de nuestro compañero. Por lo que es posible muchas veces que mi compañero, que mi amigo, que mi familiar no perciba la presencia divina en mí. Pero yo estoy llamado a percibirla. Decía el poeta, en el silencio sagrado de mi mente encuentro el cielo donde mi Dios está presente. Miren, hermosa poesía, hermoso texto, hermoso verso. Vuelvo y lo repito. En el silencio sagrado de mi mente encuentro el cielo donde mi Dios está presente. Si hay algo que yo debo aprender es a estar en silencio delante de Dios para permitir que el Espíritu Santo me hable. El Salmo 5:3 dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Si hay algo que yo tengo que hacer es aprender a esperar en la presencia de Dios. Aprender a escuchar el silencio. En estos días le decía a mi querida esposa, no coloquemos música mientras almorzábamos y terminábamos el almuerzo. Escuchemos el silencio. Sí, escuchemos el silencio. A veces pensamos o creemos que debe haber bulla a nuestro alrededor, que debe haber mucho ruido. Pero yo tengo que aprender, óigalo bien, a escuchar en el silencio. Sí, es bueno que lo aprendamos, porque ahí en el silencio es cuando puedo escuchar la voz de Dios. Ahí en el silencio es cuando puedo aprender a escuchar, óigalo bien, la voz del Espíritu Santo, hablando a mi vida. En el silencio sagrado de mi mente encuentro el cielo, donde mi Dios está presente. Las aguas de reposo son aguas profundas que llenan por completo el estanque y por tanto permanecen quietas y silenciosas. Las cosas que mayor ruido hacen casi siempre están vacías. Y quiero decirles algo. El silencio ciertamente es oro para el Espíritu Santo. Pues en el silencio es donde encuentro al Espíritu de Dios y donde el Espíritu de Dios viene a mi encuentro. Es ahí donde el Espíritu de Dios habla al alma de los santos. ¿No han oído usted aquello que algunas personas dicen, Dios me habló? Sí, Dios le habla en la palabra, pero en la quietud del silencio, Dios también le habla a usted. Sí, el silencio es oro para el Espíritu Santo, pues en él es donde encuentro el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se encuentra con el alma de los santos. El Espíritu de Dios no conduce sus ovejas a las aguas turbulentas del antagonismo. El Espíritu de Dios no conduce a sus ovejas al antagonismo. No conduce a la contienda, sino que conduce a las fuentes tranquilas del amor santo. Sí, eso es lo que ocurre. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Por qué se representa al Espíritu de Dios en forma de paloma y no de águila? ¿Por qué se representa al Espíritu de Dios como un soplo y no como un huracán? Porque ese Espíritu de Dios quiere llegar a su corazón y en una forma queda quiere hablarle.
Por eso es tan importante que saquemos tiempo para estar a solas con Dios y para escuchar su voz y para oír su voz y para oírla en su palabra. Aprendamos a guardar silencio. Muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando llegamos en oración a la presencia de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a orar y comenzamos a pedir. Y sencillamente no nos callamos. No, leamos la palabra y guardemos silencio delante de Dios, para que Dios hable a mi vida. Nuestro Dios nos conduce junto a fuentes tranquilas. Nuestro Dios nos conduce a aguas de reposo, a donde no podríamos llegar por nosotros mismos, porque hace falta un guía. Es por ello que dice, me conduce. Óigalo bien. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Junto a qué? Aguas de reposo me conduce. Óigalo bien. No nos empuja. Moisés nos empuja con la ley, pero Jesús nos guía con su ejemplo y nos conduce atrayéndonos cariñosamente con su amor. Déjese conducir por el pastor de las ovejas. Déjese conducir por el pastor que lo quiere llevar cariñosamente con su amor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús no solo tiene verdes y delicados pastos en los que yo pueda descansar, lo que prueba su habilidad para encontrar esos verdes y esos delicados pastos. Sí, no solamente ello, Él me conduce, óigalo bien, Él me guía hasta esos pastos, lo que demuestra su bondad. Sí, lo que demuestra su bondad, porque Él me va guiando cariñosamente a esos pastos y a esas aguas tranquilas. Él no me conduce a prados áridos, llenos de malezas secas, que hacen perder el apetito. Él, óigalo bien, me conduce a verdes praderas, praderas lozanas, destinadas a refrescar mis ojos con su verdor, tanto como a llenarme y a nutrirme. Miren, prados que al verlos invitan a comer por lo cautivante de su colorido. ¿No les ha pasado? Que una comida, por buena y nutritiva que sea, no resulta apetitosa si está mal presentada. Sí. Si la comida no se presenta en un plato bien agradable, no vamos a tener suficientes ganas para consumirla. Pero una buena presentación, ¿saben qué es lo que hace? Estimula el apetito. Es más, hace que la disfrutemos con la mirada antes que con el paladar. Sí, cuando ese plato está bien arreglado, bien adornado y la comida ha sido colocada en el plato con gusto, apenas la miramos, comenzamos a disfrutarla antes que la hayamos saboreado. Y miren, son esos pastos tan agradables a la mirada y deleitosos al paladar, que son digestibles y son nutritivos. Hasta el punto que me parece estar en una suerte de paraíso y que me da la sensación de no desear ya nada más, salvo un poco de agua para refrescar. A eso está llamado usted en este verso.
donde Él dice que lo conduce a pastos verdes y a delicadas aguas para que usted pueda disfrutar de esta comida que el Señor le prepara cada día. Una pregunta: ¿cuántas veces usted deja al Señor con el plato servido? Porque usted no acude a Él, porque usted no va y se alimenta. Deja ese plato servido. Deja usted el plato que el Señor ha preparado y usted no se alimenta de él. ¿Sabe una cosa? Dios quiere escucharle. Dios quiere saber de usted. No porque Él no conozca lo que usted piensa. No porque Él no sepa cómo está usted. Es que Él quiere oírlo. Si hay una de las cosas que a mí me agrada y que con mi querida esposa nos agrada, ¿saben qué? Es escuchar a nuestros nietos. Y hay algo hermoso cuando hablamos con ellos y terminamos de hablar. Ellos nos dicen: me gusta hablar contigo, Tatis. Me gusta hablar contigo, Nanis. Es la manera como ellos se dirigen a nosotros. Dice: qué bueno es hablar. Y cuando han pasado varios días y no hemos podido hablar, ellos le están diciendo al papá que quieren hablar con nosotros. Porque les gusta hablar. Una pregunta: ¿usted sí le gusta hablar con el Espíritu de Dios? ¿Usted sí le gusta hablar con su Padre Celestial? Entonces, ¿dónde está la disciplina para escucharle en la palabra? Miren, Él nos conduce a pastos agradables. Pastos tan agradables que con la mirada deseamos comer de ellos. Sí, pastos que nos fortifiquen. Pastos que nos dan la sensación de desear. De tal manera que cuando comemos de esos pastos, deseamos tal vez un poco de agua para refrescarme. Miren la bondad, la gran bondad de este pastor y lo acertado que es depender únicamente de su providencia. No deja que a sus ovejas les falte nada. ¿Recuerdan cómo dice el primer verso? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Saben qué es lo que hace? Nos conduce a arroyos, nos conduce a fuentes tranquilas, nos guía junto a aguas de reposo, junto a aguas quietas, serenas, donde como ovejas podamos beber y podamos beber sin temor. Y eso es lo que hace el pastor. Conduce junto a aguas de reposo, junto a aguas quietas y serenas, donde las ovejas, aunque beban poco, puedan beber sin temor. Y miren lo que dice: junto a aguas ¿qué? De reposo. No torrentes rápidos y rugientes, porque esos torrentes rápidos y rugientes pueden asustar a la oveja con facilidad. Dice: junto a aguas de reposo. Aguas quietas, aguas serenas, aguas inmóviles donde las ovejas, aunque beban poco, puedan beber sin temor. Por eso tenemos que decirlo. Por eso tenemos aún que gritar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No solo conduce a sus ovejas a verdes y delicados pastos, sino que cuando están allí, óigalo bien, las hace descansar. Hace que se recuesten en esos pastos y descansen,
para que puedan alimentarse con tranquilidad y llenarse cuanto quieran, disfrutando de un descanso tan agradable como la comida misma. ¿No le ha ocurrido a usted que después de un buen plato, después de una buena comida, usted dice, y ahora una siestecita para poder gustar esta comida tan agradable? Por eso él dice, me conduce a delicados pastos. Y nuestra forma de guiar a otros, a las que vamos haciendo como ovejas, debe ser dulce y suave. De lo contrario no es conducir, es arrastrar o empujar. Debe ser más bien un dulce influjo interno que los haga sentirse guiados a que una fuerza exterior y extrema que los arrastre o empuje. Y créanme que cuando preparaba este tema, yo me preguntaba cuántas veces he tratado de forzarles a muchos de ustedes por el mismo anhelo y deseo de que ustedes conozcan más del Señor. Y miren, no es con la fuerza exterior o con la fuerza extrema. Muchas veces uno como pastor quiere arrastrar o empujar para que puedan tomar de ese alimento. Y hoy les digo, si se ha sentido forzado, se ha sentido arrastrado, perdónenme, no es ese mi deseo. A veces el anhelo de que usted pueda gustar lo que es el Señor. A veces ese énfasis en que usted lea la Biblia y se deje pastorear. A veces ese énfasis en que nos reunamos, tanto en esta reunión general como nos reunamos en las células o en los grupos. Como que me siento que, o nos sentimos que los estamos arrastrando, pero más bien debe ser un influjo interno. Y por ello oramos, que usted sienta esa necesidad especial. Dice, me conducirá a lugares pastos. En circunstancias normales, el pastor no alimenta directamente a su rebaño. ¿Se limita a qué? A conducirlo a lugares donde pueda alimentarse solo. ¿Y cómo está? ¿Sí se está alimentando solo? ¿O usted apenas toma el alimento cada 8 días? ¿Sí le es suficiente? Dice, me conducirá. O sea que el pastor no alimenta directamente a su rebaño. Aunque muchas veces, cuando esa oveja está enferma, está fatigada, está cansada, hay que tomarla en los brazos y darle el alimento. Y muchas veces hay que darlo con cucharadita. ¿Sí? Eso es cierto. Dice que me conducirá a delicados pastos y me hará reposar. Hay un caso en la Biblia muy particular. ¿Recuerdan a María y a Marta? La piadosa María está sentada a los pies de Jesús. Y Marta está tan ajetreada con los quehaceres del hogar que se le olvidó sentarse a los pies del maestro. De tal manera que lo que hace es quejarse con Jesús y le dice, Señor, ¿no se te hace que María debe ayudarme en las labores de la casa? Miren, no es solo una u otra cosa, son las dos. Es un equilibrio que debe haber entre la contemplación y la acción en la vida cristiana. Y ambas residen
tanto María y Marta, en la misma casa. Y lo mismo ha de ser en nuestro corazón. Tiempo para contemplar. Tiempo para escuchar a Dios en su palabra. Tiempo para escuchar el Espíritu de Dios en el silencio. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El sentido del término hebreo es me conduce de una manera fácil y confortable, o me guía con suavidad y gentileza, como hace un médico, que a la vez que guía a su paciente, lo sustenta y lo anima. Aunque muchas veces no le hacemos caso al médico, ¿no? Porque a veces nos automedicamos y hacemos lo que queremos. Cuando habla de estos delicados pastos, debo entender que hay muchos pastos. Sí, hay muchos pastos. Hay muchas corrientes de aguas a las que yo puedo acudir. Y todos estos pastos, los sanos y jugosos, acudo. Y la oveja acude a ellos y no siente temor. Y el pastor conduce a sus ovejas a aguas tranquilas. Muchas veces ahí en Jerusalén hay muchos arroyos que son fuertes y el pastor no conduce a esos arroyos que son fuertes. Siempre busca aguas tranquilas, aguas quietas. Ahora las ovejas han comido en esos pastos desde que Cristo fundó su iglesia en la tierra. Las ovejas han comido en estos pastos desde que Cristo fundó su iglesia aquí en la tierra. Y con todo, estos pastos están llenos aún de hierba, como siempre. Las ovejas han bebido en estas fuentes desde los tiempos de Adán. Y con todo, siguen llenas a rebosar hasta el día de hoy. Y seguirán estándolo hasta que las ovejas ya no necesiten usarlas. Una pregunta. ¿Cuándo las ovejas ya no necesitarán usar estas aguas ni estos pastos? ¿Cuándo? ¿Saben cuándo? Cuando ya estemos en su presencia, porque el pastor nos alimentará directamente. Cuando el pastor venga por nosotros y sea él el que me alimente. Y con razón usted dirá, no hay Carlos, no Mireya, gracias por el esfuerzo que hacían, pero ahora ser pastoreados por el pastor de pastores es único. Pues vayan entrenándose y ensayándose en ser pastoreados por el pastor en la palabra de Dios. Porque Él nos conduce a delicados pastos. Y el salmista asocia intencionalmente la guía del pastor hacia delicados pastos con su custodia y protección del rebaño, junto a esas aguas de reposo. Y en efecto, miren, así como solamente nos es posible recibir la palabra a través del Espíritu, por regla general recibimos el Espíritu a través de su palabra. Y no solo escuchándola, leyéndola o meditándola. El Espíritu de Dios, que es libre y a su vez es manantial mismo de la libertad, entra en el corazón del creyente cuando quiere y como quiere. Pero los efectos de su llegada son siempre el cumplimiento de una promesa, el reconocimiento de un principio, la obtención de alguna gracia o revelación, comprensión de algún misterio siempre contenido previamente, ¿dónde? En su palabra. Y del que nos apropiamos más profundamente y más plenamente cuando el Espíritu nos toca
eficazmente el corazón con su poder. Por eso, dependa del Espíritu. Llame al Espíritu para que sea Él el que le enseñe. Aguas de reposo es lo que Él ha estado haciendo para que usted pueda escuchar su palabra. Y aguas de reposo es lo opuesto a los grandes ríos y torrentes que asustan a las ovejas con la fuerza de sus corrientes violentas y ponen en peligro su vida cuando se acercan a ellas para beber. El pastor siempre conducirá a su rebaño a aguas que estén en reposo para que sus ovejas puedan beber tranquilamente. Si no se encuentran estas aguas, ¿saben qué es lo que hace el pastor? Allá en Israel, allá en el Líbano, donde hay tantos pastores, el pastor buscará los medios para encontrar o crear un lugar con sus manos y con piedras y hacer fuentes de aguas tranquilas, aguas quietas, de tal manera que las ovejas puedan beber en reposo. Y con esto voy terminando. Aguas de reposo. En hebreo, aguas de descanso o aguas tranquilas. Es decir, como decía el rabino David Kinchi, un comentarista del Antiguo Testamento en la Edad Media. Él decía, aguas de las cuales las ovejas estén dispuestas a beber. Hermoso, hermosa cita. Aguas de las cuales las ovejas estén dispuestas a beber. Porque además de ser refrescantes, no representan para las ovejas peligro. Aguas silenciosas de los arroyos, porque las aguas de reposo fluyen silenciosas sin cesar. Y esas aguas son las más aptas para representar la comunión espiritual de quienes caminan sin cesar hacia Dios. Pero lo hacen en silencio. Incline su cabeza. Cierre sus ojos. Y dígale, perdóname, Señor, porque yo no me he dejado pastorear. Yo no he ido a tu palabra para buscar esos verdes pastos. Dígale, yo no he ido a esas aguas tranquilas para que tú me enseñes y hables a mi espíritu. Yo he buscado a veces los torrentes. Sí, he buscado también la rumba porque he estado demasiado ocupado. Porque no he sacado ese tiempo quieto y tranquilo para ser pastoreado. Dígale, Señor, perdóname, porque no he sabido conocerte. Dígale, Señor, perdóname, porque no he sido una oveja que se deje pastorear. Muchas veces he sido como una cabra montés que va saltando y huye del pastor. ¿Y cuántas veces el pastor ha tenido que irme a buscar a través de una llamada, a través de un WhatsApp, para hacerme regresar al redil? Dígale, yo quiero, Señor, escucharte. Yo quiero oírte. Yo quiero dejarme pastorear. Yo sé que mis pastores han querido guiarme hacia verdes pastos y hacia aguas tranquilas. Pero yo no te he obedecido, Señor. Y dígale de ahora en adelante, y más en este tiempo de aislamiento, voy a sacar tiempo para estar contigo. Dígale gracias, porque tú eres mi pastor, porque nada me faltará, porque en lugares
de delicados pastos. Tú me haces descansar. Sí, dígale, tú eres mi pastor y nada me faltará. En prados de tiernos pastos me haces descansar. Y junto a aguas tranquilas me conduces. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga.